¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos de quebrantamiento? Es probable que si no hemos pasado por el quebrantamiento, no hemos aprendido grandes lecciones en la vida. Uno de los métodos principales que Dios tiene para enseñarnos lecciones poderosas en la vida es a través del quebrantamiento. Y yo diría probablemente el método número uno, porque cuántas cosas aprendemos a través del quebrantamiento. A mí me gustaría compartir en estos breves minutos, que podrían parecer quizá un mensaje, una locución, una conferencia, un monólogo, lo que quieras, pero quisiera que esto sirva de bendición para cada uno de nosotros, especialmente comenzando conmigo. Elías, no puedo decir yo que Elías es mi personaje favorito de la Biblia, no, pero cuántas cosas yo admiro y aprendo de la vida y la trayectoria del profeta Elías, que se encuentra en el primer libro de Reyes, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Una de las frases favoritas que más me gusta a mí se encuentra en Primero de Reyes capítulo 19, versículo 7, cuando Dios le dice a Elías, escucha bien, volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Ese largo camino te resta. A mí siempre me ha llamado la atención, incluso escribí unas reflexiones sobre esto. Esto surge en un momento crucial cuando el profeta Elías estaba marcado por el agotamiento físico, por la depresión, por noches oscuras de su alma. Este pasaje bíblico muy interesante, todo lo que tiene que ver con Elías, sobre todo en el primer libro de Reyes, nos habla a nosotros de una condición en la cual él se encontraba y el contexto era muy particular. Elías estaba aprendiendo grandes lecciones y como muchos de nosotros a veces nos escondemos, Elías estaba escondido, Elías se había metido en una cueva, Elías estaba pasando por las negruras del alma, de la vida, y muchos de nosotros también hemos pasado por situaciones parecidas. El contexto del desánimo de Elías, ¿cuál era? O sea, ¿de qué se trataba este momento tan especial en la vida de este hombre de Dios? Bueno, Elías acababa de derrotar a 450 profetas falsos, de un Dios falso, en un monte que conocemos como el Monte Carmelo, muy mencionado en la Biblia, donde Dios había demostrado su poder. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, de los versículos 20 en adelante. Pero la amenaza de muerte que estaba enfrentando Elías era bien particular. Él estaba huyendo de una reina llamada Jezabel y de su esposo, del rey Acab, que estaban persiguiendo a Elías y querían matarlo, querían exterminarlo. Bueno, entonces había un contraste aquí entre el triunfo que había tenido Elías con aquellos profetas falsos, pero también con el enfrentamiento de una amenaza de muerte fuerte, ¿no? Es lo que viene a veces después de una victoria, es un bajón que nos viene muchas veces cuando hemos pasado por una victoria, por un momento increíble, hemos estado allá en el monte de la transfiguración con Jesús. Sin embargo, o con cualquiera, puede ser que suceda contigo cuando has tenido una victoria marcada en tu carrera, en tus estudios, en lo que te desenvuelves. Sin embargo, muchas veces después de esa victoria, de ese subión, puede venir un bajón. Y eso era lo que le estaba pasando precisamente a Elías. Y él creía quizás que el propósito divino se estaba nublando en su vida. Y muchas veces nosotros también pensamos que después, cuando tenemos un bajón, cuando estamos pasando por quebrantamiento, por depresión, por desánimo, bueno, se nubla el propósito divino. Pero vamos a ver qué tan interesante puede parecernos esto, que no es realmente como Elías lo estaba pensando. Dios se presenta a Elías como el sustento espiritual de su vida. Le dice, Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. El asunto era que Elías incluso había
había dejado de comer, había dejado de comer. Y encontramos en el pasaje, en estos capítulos, que Dios le envía cuervos, literalmente cuervos a Elías, para que lo alimenten. No lo reprendió por su debilidad, no le dijo, Elías, muchacho sin fe, ¿qué haces aquí? Sino que le envió un ángel primero para alimentarlo con agua y pan, dos elementos muy importantes en la alimentación. Entonces, le quedaban 40 días y 40 noches de recorrido hasta llegar al monte Horeb. Este acto tan hermoso del Señor de proveerle a Elías con agua y pan simboliza la provisión de Dios en medio de nuestros momentos débiles. Él es nuestra provisión. Él siempre va a estar con nosotros en nuestro tiempo de debilidad, pero también simboliza el alimento espiritual. Jesús mismo es nuestra provisión espiritual. Él es nuestro pan de vida, Él es nuestra agua de vida, Él es nuestra agua para nuestra vida, nuestra alma sedienta, y Él es nuestro pan para nuestra necesidad espiritual. Jesús es el pan de vida y Jesús es el agua que sacia para vida eterna. Esto simbolizaba este acto tan hermoso del Señor. Ahora, en el monte Horeb, Elías se levanta y va al monte Horeb, encontramos ahí el Dios del silencio. Qué cosa más interesante. Dios en el silencio en este tiempo tan importante para Elías. Eso lo encontramos en el capítulo 19 de Segundo de Reyes, a partir del versículo 11 y 12. Perdón, voy a una llamada que me está entrando. 11 y 12. Entonces, en ese momento, vamos a ver lo que dice los versículos 11 y 12. Dice, él le dijo, el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que pasaba el Señor y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, el Señor, no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, perdón, que me están entrando las llamadas, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Escucha, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás así? Levántate, porque... Y entonces Elías comienza a defenderse, Señor, yo creo que soy yo el único que queda para servirte. Y el Señor le dijo, no, yo tengo mucha gente todavía. Pero que yo quiero resaltar en esto del viento, el terremoto y después el silbo apacible, y es que la presencia de Dios está en lo cotidiano, en cualquier cosa que nosotros atravesemos en la vida. A veces pensamos que es en cosas grandes, pero es en lo cotidiano, en lo pequeño. Ahí está el Señor para darnos dirección, para que confiemos en Él. También encontramos cuando el Señor le dice, levántate porque sal de esta cueva, porque mucho te resta por hacer. Todavía puedes hacer mucho. Hay mucha gente que no ha doblado sus rodillas ante dioses falsos. Elías, levántate. Y entonces aquí también encontramos que hay que replantear el propósito. Dios le dice a Elías, tengo propósito contigo, Elías. Dios te dice a ti, me dice a mí, probablemente tú pienses que ya se acabó la vida con ese sufrimiento, con ese quebrantamiento, con esa pérdida. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí deprimido y sumido en el desánimo? Levántate, porque yo tengo mucha gente todavía en este pueblo y mi misión contigo no ha terminado. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti, mi misión contigo no ha terminado? Vamos a tener una segunda parte de este encuentro tuyo y mío hablando sobre esto tan maravilloso que experimentó Elías. Así es que sígueme en el segundo capítulo. Dios te bendiga.